¿Sí? Transporte. Está bien. Sí, me parece con En sentido. mi opinión, presidente. ¿Sí? ¿Cómo no escuché? La palabra movilización por transporte. Sí, pero ¿qué es lo que sugirió Carmen Gloria? Poner movilización y No, transporte. no, tiene que ser, Jorge, en mi opinión, transporte, porque uno transporta abejas, transporta cajones de abejas, y la palabra movilización no correspondería. Entonces habría que Había sacar transporte. O desplazamiento. claro, No, transporte está bien. transporte, uno transporta Sí. cajones. Pero Sí. ¿no sería bueno, tal vez, presidente, si se repitiera este vocablo en alguna otra parte, mandatar a la Secretaría que Sí. entienda el concepto y si o estuviera en otro lugar, creo que estamos de acuerdo en la precisión, pero digamos, si mandatamos a la Secretaría Sí. para que revisara que tal vez en pero otro en artículo realidad, también se repite, precisar el concepto de transporte. en realidad O debiera ser desplazamiento, transporte, ¿eh? Sí, transporte, movilización. ¿Por qué mover de un lugar a otro? Y eso es lo Pero que se podemos hace. definirlo ahora. ¿Por qué no lo definimos ahora? Sí, definamos Transporte ahora. o desplazamiento. Pero transporte está bien. Don O podría Pizarro, ser transporte y o desplazamiento, también. No, si con una basta, si no es necesario. Sí, pero la palabra es transporte. Uno Transporte. transporta cajones de abejas. Ya. Porque los Yo cajones no tomo los puedes transporte. desplazar, pues. Tenés que transportarlos. Sí, pues, claro. Es verdad. Sí. Le ponemos una Además que el wincha transporte corredora, no sé. es todo el proceso, es bueno Pongamos transporte, presidenta. ya, secretaria, cambiamos la palabra movilización por transporte y vamos, tome la votación. Pero mantenemos promoción, ¿cierto? Sí, yo creo que hay que mantener Sí, promoción. promoción de todas maneras. Póngalo en negrita y en grande. y con letras mayúsculas. Entonces, en votación el artículo segundo, tal cual como se leyó, con el cambio de movilización por transporte. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senadora Muñoz, A favor. senador Durresti, A favor. senador Pizarro, Por la promoción y el transporte. señor presidente, A favor, secretaria. se aprueba por unanimidad. Señor presidente, yo le quería pedir autorización a la comisión para que los demás textos nosotros los fuéramos por secretaría aprobando con modificaciones, si corresponde al texto aprobado por su señoría en esta oportunidad, porque tendríamos que ver la indicación del proyecto del senador Letelier al artículo segundo y el proyecto del senador Tuma. Si ustedes lo estiman, lo podemos ir leyendo y ustedes deciden si se aprueba con modificación o se da por rechazado, o facultan a la Secretaría para ir aprobándolos con modificaciones, o rechazado en el entendido que no tengan ninguna relación. Bueno, del momento que estamos aprobando el artículo, estaríamos rechazando las otras indicaciones, ¿no es cierto? Los otros proyectos, Sí. pero se pueden aprobar con modificaciones porque tienen ideas afines. Ya. Es decisión de Pero su mejor señoría. veámosla aquí, porque veámosla acá, Jimena, mejor presidente. Ya. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, mejor. Voy a leer ahora el artículo segundo del senador Letelier, que está en la cuarta columna. Dice: la presente ley tiene por objeto proteger y resguardar la preservación de las abejas en el ecosistema a fin de evitar las consecuencias negativas de su explotación abusiva. Además, tiene por objetivo la organización, protección, fomento, sanidad, tecnificación, industrialización y comercialización de la apicultura. Asimismo, propondrá el apoyo y fortalecimiento de las actividades desarrolladas por las autoridades competentes y las organizaciones de apicultores. Tienen que votarlo. ¿Lo aprueban con modificaciones o lo rechazan este artículo? Ofrece la palabra. Perdone, presidente, una consulta. Aprobarlo con modificaciones, porque en estricto rigor esta redacción es muy similar a la que aprobamos ahora, que está escrita como de otra manera, ¿no? Porque el último párrafo es lo mismo que promover, en el fondo. Si lo aprobamos con modificaciones, Jimena, implica que
queda como lo que aprobamos como definitivo, pero esto igual no se rechaza. ¿Eso es? Eso es. Ya, entonces mi opinión es que yo lo aprobaría con modificaciones porque en estricto rigor el sentido del articulado es muy parecido a lo que se está aprobando. Es mi opinión. Muchas gracias. Secretaria, ¿y cuál sería el sentido de aprobar esta modificación si ya lo que acabamos de votar sería el mismo artículo? Yo no veo de qué manera, porque acá el artículo segundo en su inciso primero tiene por objeto proteger y resguardar la preservación de las abejas en el ecosistema. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Sí. ¿Y eso de qué manera lo subsumimos en el artículo que aprobamos? El artículo segundo, Sí. que recoge la idea, porque nosotros aprobamos que tiene por objeto la promoción, protección, fomento, bueno, y a fin de evitar las consecuencias negativas y... o sea, recoge alguna idea del artículo, no es igual obviamente, recoge alguna idea. Está el concepto de protección, sí, está el concepto de promoción, fomento. No. La protección, fomento. No está sanidad, tecnificación, industrialización. Se ofrece la palabra para hacer comentarios. El Ejecutivo, ¿qué es lo que opina? Presidente, gracias. Conceptos como la sanidad, que acaban de ser mencionados por la senadora Muñoz por su intermedio, ya aparecen mencionados. De hecho, hay una definición específicamente destinada a tal efecto en el artículo C del artículo 3 que viene más adelante. La verdad es que por razones de orden consideramos como una sugerencia que si ya hemos aprobado una norma que aglutina, por así decirlo, el espíritu de la indicación sustitutiva con la propuesta hecha por el grupo de asesores de vuestras señorías, no entendemos muy bien cuál es el sentido práctico que tendría al momento de poner en la redacción de la norma aprobada la aprobación con modificaciones de las columnas cuarta en adelante. No vemos cómo se puede plasmar desde el punto de vista práctico esa adecuación de redacción en circunstancias que ya fue aprobada, en particular una norma que se refiere justamente al tema al que alude la cuarta columna, presidente. Algo parecido a lo que yo también entiendo, o sea, no le encontraría sentido de poder aprobar esta indicación. Secretaria. Presidente, lo que pasa es que... Perdón, presidente, me da la impresión, la secretaria... Perdón, el presidente... si me permite, me da la impresión que lo que plantea la secretaria, doña Jimena del Mar, es que la redacción de este segundo artículo, Carmen Gloria, se escucha súper mal. Dice relación con el análisis de la... Carmen Gloria, se escucha súper mal, no se escucha. Propuestas de otros proyectos de ley, por lo tanto, si bien no es exactamente igual, es el espíritu el que se recogió de las mociones, y por lo tanto, en ese contexto, lo que plantea la Secretaría es que se apruebe. No, pero está bien. Secretaria, yo la verdad que casi no le escuché a Carmen Gloria. No sé si usted le escuchó bien. No, tampoco es suficiente. Presidente, lo que yo logré entender de la senadora Aravena es que la propuesta, quizás, no sé Carmen Gloria, pero la propuesta que hizo la Secretaría al inicio
de aprobar con modificaciones y que eso esté a cargo de la Secretaría y nos presente posteriormente una propuesta, es lo que podríamos hacer, dado que hay elementos similares y que los puede dilucidar bien la Secretaría cuáles son reiterativos y cuáles no. No sé. Secretaria. Presidente, lo que pasa es que como todos estos proyectos están refundidos, entonces se recoge el espíritu que tienen los proyectos en algunas normas y por eso que se aprueba con modificaciones esas normas al texto propuesto por el grupo de trabajo. Porque si bien el grupo de trabajo tiene un texto único, pero hay algunas ideas que están recogidas en los otros proyectos de ley. Entonces, por eso la idea es que en la medida que sea pertinente y que recoja el mismo espíritu, aprobar con modificaciones parte del articulado de los otros proyectos. Pero eso queda a criterio de su señoría, si ustedes lo estiman. ¿Se ofrece la palabra? Yo estoy de acuerdo con esa propuesta, presidente. Creo que nos facilita también la tramitación ahora. ¿Ya? Entonces le dejamos a la Secretaría la posibilidad de ir viendo y que vaya, ya vemos, tomando el espíritu de los otros proyectos, ¿no es cierto? Ese es el sentido. Sí. Sí. ¿Ya? Presidente. ¿Sí? Adelante, Andrés. Una consulta. ¿Eso significa que las normas que ya han sido votadas van a quedar pendientes a la espera de que la señora secretaria presente una propuesta de redacción que recoja algunos elementos que están presentes en la propuesta de trabajo, pero además de eso, otros elementos que no estando ahí están en los proyectos anteriores? Porque si ese fuera el caso, habría que votar de nuevo el artículo, presidente. Presidente. Adelante, secretaria. El presidente, no, ese no es el caso. Lo que hemos ido aprobando queda aprobado tal cual en los términos que se está aprobando. Lo único que nosotros vamos a agregar que cuando uno aprueba una norma dice aprobado por tantos votos correspondientes a la indicación número tanto y en el cuerpo del informe y va desarrollando. Y también aprobado con modificaciones el artículo correspondiente al boletín tanto, para que se entienda incorporada la idea. No es que se vaya a modificar en ningún caso el texto que ya hemos aprobado acá en esta sesión. Sí, porque lo que estamos votando es la propuesta última hecha por los asesores. Sí. Hay que hacer referencia nomás, pero se entiende que lo que aprobamos es el texto que, si no, ¿qué sentido tendría el trabajo que hicieron? No, lógico. Así es. El texto es el que están aprobando por los asesores, ese. Exacto. Se hace referencia a los otros. Uh-huh. Bueno, bien. Avancemos, secretaria. Y perdón, presidente. Con perdón, presidente, entonces una última consulta, perdón, para que quede claro. De acuerdo a lo que señalaba el senador Pizarro, entonces, por su intermedio, la idea es que lo aprobado está, y respecto de las demás mociones solamente sería alguna referencia para efectos de la historia de la ley. Así es. Así es. Y por deferencia a los autores de iniciativas similares. Así es. Perfecto, presidente, muchas gracias. Señora secretaria, avance nomás entonces, quedamos de acuerdo en eso. Ya. Ahora entonces corresponde a la página 3, el artículo 3º, que dice: los principios que inspiran la presente ley son los siguientes. La comisión anteriormente había aprobado el artículo 4 que dice: los principios y criterios que inspiran la presente ley son los siguientes. Ahí hay que determinar si siguen con el texto del grupo de trabajo o con el texto aprobado por la comisión anteriormente, agregando los criterios. El primer criterio. El primer principio, letra A, sustentabilidad. ¿Quieren definir al tiro el enunciado? Si son principios. Sí, pues estamos aprobados, sí, el mejor principio, es más amplio. Más amplio, sí. Ya. Toma la votación entonces del artículo. Vamos a las definiciones. Presidente. Adelante, Andrés.
Hago presente que, dado que vuestras señorías nos solicitaron dejar pendiente a la espera de una modalidad de redacción el inciso segundo del artículo primero, es que también solicitamos o sugerimos que también se haga lo propio respecto al menos de la segunda parte de este artículo, dado que la parte final de la definición propuesta se relaciona justamente con aquel inciso segundo del artículo primero, en cuanto habla de medidas como de carácter de conservación y protección del medio ambiente. Es decir, quizá para que la propuesta del Ejecutivo pueda ser un poco más maciza y consistente, quizá por la misma razón en la cual sus señorías acordaron dejar pendiente de votación el inciso segundo del artículo primero, también convenga dejar pendiente esta norma en particular para que la propuesta sea consistente con la primera. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra. Secretaria. No veo por qué podría ser contradictorio o algo. Presidente, Adelante, Carmen Gloria. ¿se me escucha bien ahora? Ahora sí. Gracias, discúlpenme, es que estoy entre llena, entonces el internet no es muy bueno. Yo tampoco veo contradictorio, yo creo que es muy importante que en la discusión del proyecto de ley definamos cuál es como la opinión del Ejecutivo respecto al tema, digamos, de conservación, porque yo entiendo que si bien la actividad apícola es una actividad productiva, siempre hemos querido, los que estamos detrás de este proyecto, los senadores, y yo creo que en eso coincidimos todos, que la abeja tiene un rol que va más allá de lo productivo, que es obviamente la producción de miel. Entonces, tenemos que lograr ponernos de acuerdo con el Ejecutivo respecto de algo tan básico como es un principio que podría regir toda la normativa. Y si no estamos de acuerdo en eso, sería bueno discutirlo, porque al menos yo coincido en que la apicultura es una actividad productiva muy, muy relevante, pero es para mí personalmente muy importante dejar claro que la abeja como especie juega un rol que es todavía aún mayor y más relevante que solo la producción de miel, y no vamos a hacer una ley específica para eso, por lo tanto debe quedar en este proyecto bastante claro eso. Entonces, porque aquí volvemos al mismo tema. Entonces, planteo para que lo conversemos. Secretaria. Doy lectura a la letra, al primer principio, presidente, entonces. ¿Ya? Sustentabilidad. Perfecto. Sustentabilidad. El desarrollo de la actividad apícola contribuye a un sector silvagropecuario más sustentable, ya que la función polinizadora de las abejas es la más eficaz para incrementar la productividad sectorial. Asimismo, la generación de productos apícolas a partir de especies de bosque nativo permite el desarrollo de productos de calidad y de valorización del bosque como recurso productivo. El desarrollo de la actividad apícola debe implementar medidas de conservación y protección del medio ambiente de manera de no comprometer las expectativas de las futuras generaciones. Este texto es el mismo aprobado por la Comisión en su oportunidad, salvo el inciso final, que ese es nuevo. ¿Sigo con los principios o van a ir viendo uno a uno? Andrés Meneses. El micrófono, Andrés. Perdón, presidente. De la lectura que acaba de hacer la señora secretaria de la primera de las definiciones, la de la letra A, es que efectivamente existe una coincidencia o al menos una mirada común entre el inciso segundo del artículo primero, cuya votación quedó pendiente a la espera de una propuesta de redacción por parte del Ejecutivo, con la parte final de la definición que acaba de leer doña Jimena del Mar. En efecto, esa definición señala que en el desarrollo de la actividad apícola se deben implementar medidas de conservación.
Conservación de la cual también habla justamente el inciso segundo del artículo primero, cuando señala que reconoce, además, la importancia de la actividad apícola en cuanto a la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del equilibrio ecosistémico. Entonces, aquí nosotros como Ejecutivo quisiéramos también, presidente, puntualizar dos aspectos. El primero es que, como ya sostuve, o trato de precisar lo mejor posible, es que dado que el inciso segundo del artículo primero, como esta parte final de la definición de sustentabilidad, se refieren a aspectos de conservación, debieran ser abordados de manera integral en la propuesta que el Ejecutivo se ha comprometido a hacer llegar a vuestras señorías. Y lo segundo, y esto es más bien una pregunta para a los que están sugiriendo esta nueva propuesta de parte final de sustentabilidad, es en qué medida puede impactar en el desarrollo de la actividad apícola la implementación de medidas de conservación. Planteo esto, señor presidente, porque tenemos que recordar, como muchos de los invitados señalaron ante vuestras señorías cuando lo recibieron en una audiencia, que la mayor parte de los apicultores son de tamaño sumamente pequeño. La mayoría de ellos son, de hecho, usuarios de INDAP. Y por lo tanto, quizá el pensar en medidas de conservación que se hagan cargo del aspecto apícola puede también redundar en el establecimiento de cargas excesivas sobre pequeños apicultores que no tienen la capacidad ni los medios para poder implementar eventuales medidas de conservación. Entonces, dada esa realidad, es que también consulto a vuestras señorías si es esa o no la intención, o si más bien simplemente la propuesta se limita a que el aporte que hace la actividad a la biodiversidad viene dado por lo mismo que ya están haciendo hoy día nuestros pequeños apicultores a lo largo de todo Chile, presidente. Muchas gracias. La palabra. Presidente. Adelante. Presidente, yo creo que esto no es menor, porque es imposible desarrollar una actividad económica productiva como la apicultura sin la conservación de quienes son los actores centrales, quienes producen la miel. Entonces, yo no veo cuál es la dificultad que tiene el Ejecutivo para que nosotros resguardemos, conservemos a las abejas. Entonces, yo creo que ahí no es una diferencia menor, ahí hay miradas de sustentabilidad que por cierto difieren. Entonces, yo seguiría avanzando nomás, presidente, porque creo que ya en el inciso segundo del artículo primero, creo que fue, ya nosotras señalábamos que era importante incorporar aquí el valor de las abejas y otros polinizadores para el equilibrio de la biodiversidad y el equilibrio ecosistémico. Entonces creo que esto no es incoherente con lo que podemos aprobar en lo que quedó pendiente. Presidente. Adelante, senadora. Yo plenamente de acuerdo con la opinión de la senadora Muñoz respecto a que además la apicultura es una actividad muy compleja justamente porque es muy dependiente de la conservación, de la protección del medio ambiente, el equilibrio ecosistémico. O sea, todos sabemos que la especie Apis mellifera está, digamos, en riesgo justamente porque la actividad, digamos, intensiva agrícola no ha contemplado en algunos países del mundo el cuidado que debemos tener con el uso de agroquímicos y otras técnicas que, si bien aumentan productividad, pueden dañar justamente una especie que es prácticamente tan riesgoso hasta para la vida humana el que se vaya extinguiendo. Por lo tanto, yo creo que es imposible pensar en un proyecto de ley vinculado a la apicultura que no tenga en su base estructural el tema medioambiental, el equilibrio ecosistémico y por lo tanto de no mediar eso no hay posibilidad de una apicultura sustentable y sostenible en el tiempo. Así que yo estoy súper de acuerdo que se vaya instalando, no con el sentido de encarecer la productividad, sino que todo lo contrario, con que la productividad sea sostenible en el tiempo. Eso solamente. Sí. Secretaria, yo creo que deberíamos pedir la votación también. Presidente. De acuerdo con la opinión de las senadoras. Presidente, un comentario. Adelante.
Presidente, colega, cuando nosotros hablábamos de la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento del equilibrio ecosistémico, también es importante que esta ley se vincule a la ley, entre otras, de cambio climático, aunque nosotros estamos mirando el funcionamiento integral de las actividades productivas de nuestro país, pero con un componente sistémico. Cuando discutimos la ley de cambio climático, que va a sala ahora en estos días, precisamente veíamos que los conceptos de conservación de biodiversidad, mantenimiento de equilibrios ecosistémicos son fundamentales como parámetros estándares en nuestra legislación y particularmente en el mundo apícola que, lo hemos definido decenas de veces, juega en esta articulación como polinizadores, también como una actividad productiva, la producción de miel, como sustento de la economía familiar campesina o de pequeños, medianos productores. Entonces creo que es importante que vayamos incorporando estos elementos y queden reconocidos en esta ley apícola. Sí, adelante, Andrés. Gracias, presidente. Bueno, justamente por lo mismo que acaba de señalar don Alfonso Urresti por su intermedio, es que como ejecutivo estamos disponibles para hacer a vuestras señorías una sugerencia, una propuesta de redacción que escriba de manera más armónica el inciso segundo del artículo primero con la definición que estamos viendo en esta primera letra. Por lo tanto, quedamos disponibles para ello si sus señorías lo tienen a bien. El presidente, yo entiendo que estas propuestas fueron concordadas con nuestros asesores con el gobierno, con un equipo de gobierno. Entonces, seguir ralentizando el debate creo que no es bueno, porque esto ya lo hemos visto, hay acuerdo de la comisión, creo que se puede incorporar quizás una mención a lo que dice el senador Durresti, asociado al cambio climático, puede ser un párrafo, pero eso nos da como para revisar nuevamente las normas. Sí, yo estoy de acuerdo con la senadora, votémoslo, me parece importante. Yo estoy de acuerdo con votar el artículo porque no tiene nada de malo llamemos el escrito, porque el desarrollo de la actividad apícola debe implementar medidas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de comprometer expectativas de las futuras generaciones. Yo creo que no tiene nada de malo, al contrario, yo creo que, de hecho, lo natural de un apicultor que moviliza abejas, transporta abejas de un lado a otro, las abejas siempre van a estar llamemos, aportando a la conservación, a la protección del medio ambiente. Por lo tanto, yo creo que me parece que los asesores hicieron un buen trabajo. Yo estaría por votar la letra, secretaria. Muy bien, señor presidente. En los mismos términos que está propuesta la letra sustentabilidad. Así es. Bien. Muy bien. Senadora Aravena, ¿cómo vota la letra A, sustentabilidad? Yo a favor, solo preguntarle al senador Durresti, que está trabajando el tema del cambio climático, si le parece que debiéramos agregar algo de eso o está bien como está. A favor de la redacción. Senadora Muñoz. A favor. Senador Durresti. A favor, y respondiendo a la pregunta de Carmen Gloria y de los colegas, como nosotros estamos en este primer trámite en esta ley y vamos también en primer trámite en la ley de marco climático, que, insisto, es una ley marco que va a informar una serie de actividades, yo creo que posteriormente podríamos en algún momento, cuando avance esa ley, hacer alguna referencia, pero creo que está bien redactado en los términos actuales, y pedirle a la Secretaría tal vez que tengamos en carpeta cuando se despache esa otra ley, pero voto a favor, creo que vamos en un buen camino con esto. Gracias, senador. Senador Pizarro, ¿cómo votan? A favor, secretaria. Señor presidente. A favor, secretaria. Se aprueba entonces por unanimidad el concepto de sustentabilidad, en principio. Ahora vamos al participativo, letra D. Participativo, la educación, opinión y el involucramiento de la comunidad son necesarios para promover la actividad apícola en forma sustentable. Eso está exactamente igual a lo aprobado por la comisión. Participativo, ¿no?
¿Eso es? Así es, sí, Sí. participativo. Votemos entonces. Pues. Pide la votación nomás, secretaria. Perdón, presidente. Adelante. Muy breve. Nos parece bien la definición, pero queríamos también someter a consideración de sus señorías una solicitud. En vez de hablar de comunidad o junto con comunidad, sugerimos que también se agregue la frase a continuación de esa palabra en cuanto a incorporar el concepto de instancias de articulación público-privada. ¿Por qué? Pues porque, como consta vuestra señoría, una de las 26 mesas que ha formado el Ministerio de Agricultura es justamente la mesa apícola. Por lo tanto, quizá también sería muy bien recibido por la actividad apícola en general el que también se reconociera a través de esta frase la participación que ellos tienen en cuanto a integrantes de esas mesas de participación público-privada en el Ministerio de Agricultura, la elaboración o la propuesta de ciertos lineamientos o ciertas políticas en materia apícola, presidente. Yo creo que la comunidad somos todos, entonces somos público, privado. Yo creo que la palabra comunidad me parece bastante integradora de todos quienes participaron. Así es. No sé cuál es el sentido de colocarle público-privado, si somos todos. Es que, presidente, a continuación de la palabra comunidad, sugerimos o planteamos la posibilidad de agregar la frase o instancias de articulación público-privada, pues con la incorporación de esa frase también todos los apicultores entenderán como un lugar común en el cual se encuentran con el Ministerio de Agricultura justamente en las mesas de participación que desarrolla y lleva adelante ODEPA, presidente. Es solo una sugerencia. Creo que no tiene sentido la propuesta. Yo estoy en la misma, no le encuentro sentido. No sé si otro senador, ¿qué es lo que opina? Carmen Gloria. No, es que es una palabra general de comunidad, entonces, si es un tema más bien de reconocer la instancia, no sé, porque esta ley tiene que servir para muchos años, entonces creo que comunidad está bien la palabra, yo no cambiaría nada. Bueno, pide la votación, secretaria. Muy bien. Senadora Aravena, ¿cómo vota la letra B, participativo? A favor. Senadora Muñoz. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Pizarro. A favor. Señor presidente. A favor. Y aprobado por unanimidad este principio. Vamos a la letra C, sanidad apícola. Reconociendo la importancia del desarrollo sustentable de la actividad apícola, debe procurarse que las abejas estén libres de enfermedades y de desviaciones genéticas o fisiológicas, permitiendo con ello la expresión de su capacidad reproductiva y productiva. Adicionalmente, la normativa relacionada con la utilización y uso de agroquímicos debe considerar en todo momento a la salud de las abejas. Estas también están los mismos términos que el texto aprobado por la Comisión. De acuerdo. Perfecto. Pide la votación nomás, secretaria. Senadora Aravena. A favor. Senadora Muñoz. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Pizarro. Igual. Señor presidente. A favor. Que aprueba por unanimidad. Vamos a la letra D. Bienestar apícola. Reconociendo el rol de la colmena como productor de alimento para consumo humano y como polinizador, este principio consiste en que la actividad apícola procura en todo momento el bienestar de las abejas, su manejo, salud, protección y alimentación. También está redactado en los mismos términos que el texto aprobado anteriormente. De acuerdo. Pide la votación nomás, secretaria. Ya. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senadora Muñoz. A favor. Senador Elizalde. Senador Durresti. A favor. Senador Pizarro. A favor. Señor presidente. A favor. Se aprueba por unanimidad. Vamos a la letra E, principio de gradualidad. Las obligaciones que promuevan y protejan el desarrollo sustentable de la actividad apícola serán establecidas o exigidas de manera progresiva, atendiendo a las tecnologías disponibles, el impacto económico y social, el carácter de agricultura familiar campesina y la situación geográfica, entre otros factores.
También está en los mismos términos que el texto aprobado anteriormente. Pido la votación más. Avancemos nomás, secretaria. Ya, muy bien. Senadora Aravena, ¿cómo vota el principio de gradualidad a favor? Senadora Muñoz. Perdón, presidente, perdón por interrumpir. Adelante, Ejecutivo. Con respecto a la gradualidad estamos de acuerdo, solamente sugerimos o planteamos la posibilidad de agregar a continuación del término establecidas la palabra comunicadas. ¿Mm? De manera que también haya un accionar de parte de el conjunto apícola en cuanto a también comunicar adecuadamente cuáles son las medidas que gradualmente se están estableciendo en función de la protección de la actividad apícola. Solo eso, presidente. ¿Algún comentario de algún senador? Yo una consulta, presidente, esta gradualidad no está asociada a tiempo, ¿no? O sea, se deja al infinito. No se dice, mira, está vinculado solamente a la progresividad de las tecnologías disponibles, el impacto económico. O sea, me parece un principio demasiado genérico, pero está bien, está sin tiempo, sin timing. Correcto. ¿Algún comentario? Secretaria, ¿qué opina de la propuesta del Ejecutivo? Yo lo dejaría como está, señor presidente, no sé. Yo también, la verdad, no le encuentro mucho sentido la opinión del Ejecutivo frente a agregar esta palabra. Está bien, sí. Yo dejo mi reflexión para la historia de la ley, presidente. Bueno, pida la votación, secretaria, nomás como trabajó el equipo de asesores que fueron los que estuvieron trabajando, donde el Ejecutivo también tuvo mucha participación. Así es. Muy bien. En votación, senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor, solo hacer observación que respecto de, que plantea aquí que serán exigidas de manera progresiva, atendiendo a las tecnologías disponibles e impacto económico. Seguramente, como no es posible prever qué es lo que viene en el futuro, no dejó tiempo, pero sí lo que no queda claro, que podemos verlo después, es quién exige esto, ¿no? Porque en el fondo debiera colocar los parámetros de obligaciones, debiera ser el Ministerio de Agricultura, y eso no queda claro. Se subentiende, pero a favor, señora secretaria. Senadora Muñoz. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Pizarro. A favor. Señor presidente. A favor. Se aprueba por unanimidad. Siguiente principio, fomento a la actividad apícola. Dada la importancia de la actividad apícola en su rol estratégico para el sector agropecuario, los instrumentos de fomento vigentes, servicios de asistencia técnica, la investigación científica y transferencia tecnológica serán coordinados para su uso eficiente y eficaz. También está aprobado en los mismos términos anteriormente. ¿Tome la votación, señor presidente? Tome la votación nomás. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senadora Muñoz. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Pizarro. A favor. Presidente. A favor. Se aprueba por unanimidad. Ahora, la letra G, factor productivo estratégico. Este es un principio nuevo. El desarrollo la contribuye de manera significativa a la sustentación del sector silvagropecuario y del equilibrio ecosistémico, toda vez que las abejas de miel son eficientes polinizadores, manejables en los volúmenes requeridos para apoyar el desarrollo agroalimentario de Chile en vistas a los procesos de cambio climático y las necesidades futuras. ¿Un comentario?
Tome la votación nomás, secretaria. En votación, entonces. Perdón, presidente. Adelante, Andrés. Perdón por interrumpir, solo una acotación. La definición plantea que habla de, a propósito de establecer el núcleo del factor productivo estratégico de las abejas de miel. Creemos que una redacción más acotada debería hablar simplemente de abejas en general, dado que no todas las abejas son utilizadas para producir miel. Por lo tanto, si lo que en el fondo queremos regular desde esta ley es la actividad apícola, recordemos también que la actividad apícola va más allá de la producción de miel. Por lo tanto, quizá sería mejor hablar de abejas a secas y no abejas de miel. Si le parece bien, su señoría, quisiera solicitarle si puede otorgarle la palabra a don Mario Gallardo, que está asistiendo también a esta sesión, para que pueda explicar más específicamente cuál es el sentido de hablar de abejas o abejas de miel. Adelante, señor Gallardo. Muy bien, muchas gracias, presidente. Sí, el concepto de abejas ya está definido en el proyecto de ley, por lo tanto está definido Apis mellifera. Entonces, hablar sobre abejas de miel es redundante y además no aporta, porque tal como se desarrolla la actividad apícola, tiene distintas funciones, no solamente es productora de miel en sí mismo. Entonces, ese concepto hoy no le aporta y quedaría mucho más claro y preciso el concepto de abeja, ya que el mismo cuerpo legal establece la definición de abeja. Entonces, se entiende que cuando se habla de abeja se está refiriendo a Apis mellifera. Por lo tanto, no sería necesario agregar la palabra de miel. Perfecto. Ese es mi comentario. ¿Algún comentario de los señores senadores? ¿Les parece bien eliminar la palabra de miel? Una consulta, presidente. ¿La apicultura produce solo miel? No. Produce cera también. Jalea real. Pero esto viene de la miel de la abeja. Claro, viene de la abeja que produce miel. Yo estaría de... ¿Aló? Sí. ¿Tenía la palabra el senador Durresti? No, escuchemos al Ejecutivo primero, presidente. Adelante el Ejecutivo. Gracias, presidente. Haciéndonos cargo de la consulta de la senadora Muñoz por su intermedio, efectivamente la apicultura produce otras cosas que no son miel. Produce cera en bruto o estampada, produce jalea real, produce propóleo, en fin, y también además, sin producir ninguna de las otras cosas que acabo de mencionar, también presta servicios de polinización. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de la senadora Muñoz, sí, efectivamente las abejas son utilizadas no solamente para producir miel, sino que para todos los productos que acabo de mencionar, incluidos los servicios de polinización. Por eso es que quizá nos parece más acertado en esta definición hablar pura y simplemente de abejas y no de abejas de miel, dado que las abejas se dedican a otras cosas además de producir miel. Presidente, pero la jalea real, el propóleo son derivados de la miel. Presidente, en esta parte le solicito darle el uso de la palabra a don Mario Gallardo. Adelante, don Mario. Gracias, presidente. A ver, para aclarar, la colmena produce miel a partir del néctar de las flores, pero la jalea real es un producto propio de las abejas, que es producida por su organismo, por glándulas. También la colmena, a través de las abejas, recolectan propóleo, que son resinas de las plantas, que no tiene nada que ver con la miel. También recolectan polen y también hacen servicio de polinización. Por lo tanto, los otros productos de la colmena que se ocupan para la alimentación o para fines farmacéuticos no tienen relación con la miel necesariamente. La miel es un producto específico que deriva del néctar de las flores y son transformados por las abejas para producir miel. ¿Les parece a los señores senadores entonces eliminar la palabra de miel? Dejamos solamente la palabra abejas. Sí, estoy de acuerdo, no tengo problema porque finalmente igual hay otros polinizadores que no son necesariamente las abejas de miel. No tengo problema en eliminar la palabra miel. Entonces, secretaria, eliminemos las dos palabras de miel. Perfecto. Y tome la votación.
En votación, entonces, la letra G, factor productivo estratégico, con la modificación señalada por su señoría presidente. Senadora Aravena. Senadora Aravena, ¿cómo vota? Ricardo. A favor. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Pizarro. Señor presidente. A favor. Se aprueba entonces por unanimidad, con modificación. Vamos a la letra H, inocuidad alimentaria. En todos los procesos productivos se garantizará que el alimento que sea aceptable para el consumo humano de acuerdo con el uso al que se le destina. Comentario. Presidente. Adelante, Ejecutivo. Aquí nos encontramos con una primera definición que por estar ya recogida actualmente en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el cual a su vez se encuentra directamente inspirado por el Códex Alimentario, solicitamos dejar pendiente esta definición por cuanto de avanzar en ella tendríamos que consultarla a la OMC. Al respecto, también nos acompaña hoy día don Gastón Fernández, representante de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, a quien solicito puede usted concederle el uso de la palabra. Adelante, señor Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, como indicaba Andrés, en Chile hay un reglamento o un decreto 77, establecido por el Ministerio de Economía, que es necesario realizar una consulta pública internacional a todos aquellos reglamentos que tengan incidencia directa con la comercialización de un producto en el mercado local. Y en ese sentido, esta definición puede tener un impacto, por lo que debiese ser necesariamente notificada a ese organismo internacional. Hay un procedimiento reglado que establece un periodo de consulta pública de 60 días para que las partes interesadas, es decir, cualquier país que quiera comercializar miel en Chile, para cumplir con este cambio en la definición, debía antelación conocer este cambio reglamentario. En este caso va a ser exigible, en el caso de Chile, para ser comercializado un producto de miel importada. En ese sentido, recojo lo que indica Andrés, del Ministerio de Agricultura, respecto a este compromiso y lo pongo en consideración, ya que no solo lo tenemos en el marco de la Organización Mundial de Comercio, sino que también en todos nuestros acuerdos comerciales bilaterales que Chile ha suscrito y que no solo tenemos acceso a mercados internacionales, sino que también productos importados a Chile, como todos sabemos, cumpliendo con un marco jurídico de transparencia y certeza para las operaciones de comercio exterior. Eso quería transmitir, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra algún senador? ¿Senadora? Sí, yo tengo una consulta, presidente. Primero porque me parece, y esto pasó con el tema del etiquetado de la leche, también se tuvo que hacer consulta y demora sus buenos meses. También podría quedar aprobado, si es que estamos todos de acuerdo con el principio, y simplemente quedar en observación la respuesta a la consulta, de tal manera de poder seguir avanzando, porque yo creo que uno de los temas que nos preocupan a todos los senadores es justamente la adulteración de miel, que es hoy día una actividad bastante rentable y por lo tanto debiera, si nosotros estamos preocupados del tema, incorporarse la palabra inocuidad alimentaria. Ahora, cuando uno lee esta redacción, no me cabe ni una duda que en Chile el país resguarda servicio de salud y servicio agrícola ganadero, que todos los productos de consumo humano sean, digamos, inocuos. Eso es como un principio básico, pero independiente de eso, yo no veo por qué no podríamos votarlo y por su parte el gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores hacer las consultas y que esto quede en statu quo en caso de que efectivamente hubiera que hacer alguna modificación. Esa es mi opinión, presidente. Adelante, el Ejecutivo.
Presidente, la razón por la cual nosotros estamos haciendo el punto es, y esto podrá corroborarlo don Gastón Fernández por su intermedio, es porque el carácter de la consulta que se debe hacer a la OMC es de carácter previo. Por lo tanto, no podríamos primero votar la norma y después someter la consulta. Quizá debiéramos dejarla pendiente para que una vez consultada pueda esta ser revisada por la OMC. Solicito nuevamente le pueda conceder el uso de la palabra a don Gastón Fernández. Adelante, don Gastón. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, como indica Andrés, el artículo 2.2 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio indica expresamente realizar una consulta convenientemente temprana, es decir, antes de que ésta sea aprobada, con el propósito efectivamente de recoger eventuales opiniones o consideraciones de otros países que pudiesen tener algún efecto. Hemos tenido experiencia internacional de distintos proyectos que han sido notificados y por lo tanto la sugerencia sería no aprobarlo, dejar la definición pendiente esperando a eventuales consideraciones o comentarios de las partes interesadas, en este caso de potenciales importadores de miel o exportadores de países hacia Chile de este producto, señor presidente. Gracias. Presidente. Secretaria, yo quiero hacer un comentario. Yo quiero hacer un comentario antes de la palabra. Entendiendo que este es un proyecto que llevamos harto tiempo trabajando, yo no entiendo por qué el Ejecutivo hoy día nos pide dejar esto pendiente para hacer una consulta sabiendo que veníamos trabajando y que los asesores estaban trabajando con anterioridad. ¿Por qué no lo hicieron antes de esta consulta? Yo no le encuentro ninguna mala intención hablar de inocuidad alimentaria, sabiendo que lo que estamos aquí buscando y pidiendo a lo mejor de que todas las personas que tengan esta actividad siempre tengan la preocupación de la inocuidad, porque estamos hablando de que son alimentos. Yo creo que no hay ningún sentido, yo no encuentro ningún sentido dejar pendiente una consulta que no encuentro tan obvia. Es una indicación, sabiendo que a lo mejor esta consulta se pudo haber hecho con anterioridad. Un comentario. Adelante, senadora Muñoz. Sí, presidente, en la misma línea que usted ha planteado y planteó la senadora Aravena, este es un principio, o sea, es una definición, es decir, es súper genérico. Entonces, la consulta que se haga, independiente del detalle, de la especificidad, tendrá que ajustarse a este principio, que además es como obvio que todos los procesos productivos se garantizará que el alimento sea aceptable para el consumo humano. O sea, ¿qué más genérico que aquello? Se puede posteriormente especificar de acuerdo a la respuesta que se entregue, pero esto sencillamente dice que nada puede envenenar la vida humana, digamos, es una cosa demasiado amplia. Entonces no veo cuál es la aprehensión del Ejecutivo y tal como usted señala, creo que habría que votar nomás. Es un principio. Sí, Presidente. Adelante, secretaria. Presidente, coincidiendo con su señoría, la verdad que nosotros estamos en primer trámite y el plazo que se exige para la consulta es antes de que esté promulgada la ley. Hasta ese minuto uno tiene que esperar las observaciones y escuchar a la OMC, pero mientras tanto nosotros podemos avanzar porque nos queda todo el segundo trámite en la Cámara de Diputados. Así es. Puede ser parte de un reglamento, se puede ser parte de un reglamento. Sí. Presidente, muchas gracias. Quisiera hacer 3 puntualizaciones. La primera es con respecto a lo que acaba de señalar la señora secretaria por su intermedio en cuanto a reiterar lo que ya dijo don Gastón Fernández. Las normas de la OMC lo que exigen es que la consulta se haga en etapas convenientemente tempranas, de manera que la OMC o los países que la integran puedan también tempranamente hacer llegar sus observaciones y no cuando ya estemos cerca de la promulgación de la ley, ¿ya? En segundo lugar, quisiera también señalar que si bien es cierto que el Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Agricultura, participó en algunas de las reuniones de los asesores de vuestras señorías, también es cierto que hubo algunas conclusiones de ese grupo o de ese trabajo de los asesores con las cuales el Ejecutivo no estuvo de acuerdo y evidentemente que haremos las puntualizaciones respectivas. Y en tercer lugar, también quería hacer una sugerencia a vuestras señorías si lo tienen a bien. Quizá podríamos también sugerir para la próxima sesión una redacción para esta norma que sea más bien de carácter remisorio o se remita a la norma de
a la norma de la OMC, perdón, a la norma del Reglamento Sanitario de los Alimentos, de manera que podamos por esa vía también ahorrarnos respecto de este artículo y de esta definición la consulta, dado que si simplemente nos remitimos a las definiciones de inocuidad establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, no sería necesario efectuar esa consulta, dado que dichas definiciones ya han sido concordadas en la OMC. Solicito que le pueda dar la palabra a don Gastón Fernández si es que él tiene algo que agregar a lo que acabo de señalar. Gracias, presidente. Adelante, don Gastón. Muchas gracias, señor presidente. Sobre lo que indica Andrés, efectivamente es cierto que al momento de notificar un proyecto de ley en particular, es necesario tener una versión bastante consolidada, independiente que aún puedan haber algunas definiciones o materias pendientes por acordar. Y por lo tanto, como indicaba Andrés, sentíamos que en este momento, en esta etapa de la conversación, era necesario hacer el punto respecto a la notificación. Está bien, si así lo estiman, también una alternativa sería remitir esta referencia al Reglamento Sanitario de los Alimentos, que contiene indicaciones respecto a esta especificidad. Gracias, señor presidente. Adelante, senadora Carmen Gloria. Sí, es que efectivamente nos ahorra una consulta, que igual es trabajo, y el Ejecutivo no tiene la definición específica de inocuidad del reglamento, y así nos evitamos no tener que votar esto ahora y lo resolvemos al tiro. ¿Cuáles son las diferencias que hay? Porque quizás ahí faltó más conversación, porque si el tema es que no está exactamente definido como está en el reglamento, podríamos entrar en un problema, pero ¿cuál es la diferencia entre la definición de inocuidad del reglamento y esta definición que propone el equipo? Eso es lo que no entiendo. La verdad que yo encuentro este punto. A ver, se supone que todo proceso productivo que va al consumo humano tiene que garantizar la inocuidad. Entonces, la verdad que yo no le encuentro ningún sentido a estar haciendo una consulta tan obvia para recibir una respuesta que me da la impresión que va a decir, oye, pero si es lógico que todo alimento tiene que ser trabajado y se debe garantizar la inocuidad para que sea posible para el consumo humano. Entonces, mira, me cuesta entender que yo tendría que preguntarle a la Organización Mundial de Comercio sobre este punto. La verdad que, no sé, me gustaría más comentarios de algún senador. Estoy de acuerdo con que presidente, perdón. Estoy de acuerdo que aquí lo que importa es establecer con claridad el principio, y el principio implica, como usted ha dicho, garantizar la inocuidad de los alimentos, es decir, que sean aceptables para el consumo humano. Eso es lo que nos importa a nosotros. Es extraño en realidad que se pida dejar pendiente el artículo para hacer una consulta en la OMC. Francamente no creo que tenga mayor sentido, porque quiere decir entonces que respecto a cada una de las propuestas que aquí estamos viendo, tendríamos que haber hecho primero una consulta a la OMC, hacer una consulta con ellos y después ver qué podemos legislar. Aquí el tema es al revés. Yo creo que podemos aprobar el proyecto si alguno quiere hacer una consulta o en interpretación. Bueno, aquí tenemos organismos que también interpretan lo que son las normas que están establecidas en la OMC. No es primera vez que podamos tener o un conflicto con ellos o una interpretación que pueda ser distinta. Y en el peor de los casos, si alguien quiere hacer la consulta, que la haga. Y ahí veremos si efectivamente puede ser vinculante para el Congreso Nacional o no. Hay que tener cuidado también con resguardar lo que es nuestra facultad, más allá de un acuerdo de un organismo internacional. Secretaria. Presidente. Presidente, perdón por insistir, pero la verdad que el reglamento, el decreto 77 del DIRECOM dice: la publicación del aviso señalado en la letra A deberá hacerse con la suficiente antelación a la fecha de adopción de la medida.
a objeto permitir que cualquier persona pueda formular observaciones por escrito durante al menos 60 días y acompañar los antecedentes que estime necesario. O sea, por eso yo, como Secretaría, insistimos que queda mucho tiempo todavía que se puede aprobar y sin perjuicio de que se haga la consulta respectiva. Vamos a llegar al artículo 19, donde está definido todo el etiquetado, que también necesita hacer la consulta más adelante. Andrés. Gracias, presidente. Reitero el ofrecimiento del Ejecutivo. Lo que podemos hacer es, en la próxima sesión, presentarle a vuestras señorías una propuesta de redacción que sea análoga, consistente o que se remita al Reglamento Sanitario de los Alimentos, y así, al menos respecto de esta letra específica, podemos ahorrarnos la consulta a la OMC si es que somos consistentes con lo que ya dice hoy día el Reglamento Sanitario de los Alimentos, presidente. ¿Qué les Presidente, parece? Presidente. Adelante, senador. Presidente, yo creo que debiéramos votar a favor y esperar la respuesta de la OMC. Ganamos tiempo, se cumple el trámite. No sé si habrá otra norma que requiera lo mismo, pero no podemos supeditar la aprobación de un proyecto tan importante a detenerlo para esperar esa respuesta. Podemos seguir avanzando, estamos en primer trámite, claramente habrá respuesta y se adecuará si es que hay alguna opinión contraria o alguna sugerencia. Yo planteo derechamente votarlo, presidente, terminar con esto, podemos terminar hoy día los principios en general y que el Ministerio de Agricultura haga las consultas correspondientes. Secretaria, tome la votación. Muy bien, señor presidente. En votación, la letra H, inocuidad alimentaria. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senadora Muñoz. A favor. Senador Turresti. A favor. Senador Pizarro. A favor. Señor presidente. A favor. Se aprueba por unanimidad la letra H. Yo le pediría al Ejecutivo si tiene que hacer alguna redacción de alguna de los artículos que tenemos, debería venir preparado con anticipación y al momento que vamos votando él nos va proponiendo esa redacción, porque yo encuentro que es tan sencillo lo que estamos votando hoy día que encontraría, no sé, ilógico que una organización internacional nos venga a decir que no tenemos que trabajar con una responsabilidad de inocuidad en la preparación de un alimento. Entonces, la verdad que encuentro que no le encuentro sentido a esta consulta, desde mi mirada, de acuerdo a lo que estamos votando. Y traer una redacción, como digo, de algunos puntos que no le parezcan bien al Ejecutivo para que vamos avanzando. Si la idea es que este proyecto lo saquemos adelante, porque si no vamos a empezar a quedar y vamos a ir atrasando un proyecto que está esperado por muchos años, que la gente lo está esperando. Presidente, creo que estamos en la hora. Perdón, presidente. Sí, adelante. ¿Podría darle el uso de la palabra a don Gastón Fernández, por favor? Adelante, don Gastón. Muchas gracias, señor presidente. Solo quería mencionar que actualmente el Reglamento Sanitario de los Alimentos establece una definición bien concreta respecto a la higiene de los alimentos, que dice expresamente todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad del alimento en todas las fases, desde su cultivo, producción, elaboración, envasado, transporte y almacenamiento hasta el consumo final. Esa es la definición expresa que actualmente está contenida en el literal D del artículo 14 del párrafo D de las definiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Simplemente hago una referencia, como usted indicaba, considerando que si eventualmente el Ejecutivo podría hacer una propuesta en esa línea. Gracias. Bueno, yo creo que lo que podríamos hacer es traigan una propuesta y la próxima semana, cuando iniciemos el proceso a través de votación, podemos tomar en consideración esa propuesta, si ustedes la redactan y si nos parece bien. ¿Les parece? Muy bien. Yo creo que también, entendiendo de que hemos sido respetuosos con la hora, habiéndose cumplido... Presidente, solo un tema breve. No pude ingresar al comienzo de la sesión, pero sí, ya que estamos discutiendo la ley apícola, si se hizo alguna referencia o pudiéramos enviar un oficio a quien corresponda por esta polémica de Miel Gibson.
No sé si ustedes lo siguieron, es algo realmente inédito que se demande a una apicultora con eso. Así que si la Secretaría puede enviarle al menos es de nuestro acá, de apoyo. nuestra región. Sí, con mayor razón aún. Pues. Yo creo que deberíamos mandarle un oficio de apoyo por ser emprendedora, ser mujer y producir miel. Y Además, que Gibson, ingeniosa. ingeniosa, Sí. y que Mel Gibson no sea egoísta. Bueno, Muy bien. Mandarle un oficio, yo creo que usted, presidente, debiera comunicar esa solidaridad. ya. Bueno, ahí lo vamos a conversar con la secretaria entonces. Ya, muy bien. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de esta reunión, sesión, se levanta y se le agradece a los señores senadores la participación y al Ejecutivo.